En estos momentos, entre Carlos Parra y yo, hay 14.073 kilómetros de distancia. Esto, según Google, significa un vuelo de 17 horas con 35 minutos si vamos a 800 kilómetros por hora. Él desde Tokio, Japón, y yo, desde la oficina de la DIES de Medellín, Colombia, nos encontraremos un rato para hablar sobre esos mitos que se han venido tejiendo sobre la transferencia de tecnología, pues en este aspecto es un teso. Su camino comenzó hace mucho y está lleno de experiencias increíbles que lo han llevado a convertirse en todo un experto en patentes, transferencia de tecnología, litigio, secretos industriales, propiedad intelectual, management, recursos genéticos y conocimiento tradicional. Y con todo eso, al preguntarle por cómo quiere ser presentado, afirma categóricamente que como una persona que le gusta hacer que las cosas pasen, que esa es su mejor etiqueta. Sin embargo, a mí me hace falta agregarle algo, lo buen ser humano que es. Uno de esos que ante nuestra solicitud lo primero que respondió fue con mucho gusto, siempre a la orden para ayudar y colaborar con la Universidad Nacional, para dejarse ir con una serie de ideas y recomendaciones, ya que es incapaz de quedarse en lo mínimo. Carlos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Desde aquí, desde la noche de Medellín, Colombia, allá en la mañana de Tokio, Japón. Mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación para hablar acerca de, ya lo vamos a tratar más adelante, pero para hablar acerca de un montón de cosas, de mitos que rodean el tema de la transferencia de tecnología. Pero antes de eso, y saludándote pues como corresponde, yo sí quisiera preguntarte por qué alguien con una hoja de vida tan interesante prefiere ser identificado como una persona a la que le gusta hacer que las cosas pasen. Alejo, hola, buenas noches para ti y para todos. Un gusto estar aquí, un placer estar aquí. La respuesta rápida y simplemente es que yo le doy mi educación, mi formación, donde estoy, a la Universidad Nacional de Colombia y a muchos colombianos que no solamente financiaron mi matrícula para estudiar en la Universidad Nacional de Colombia, sino financiaron para estudiar en el exterior. Así que gran parte de la razón por la cual estoy aquí en Asia, presentando la ciencia, la tecnología e innovación de Colombia en este lado del mundo, se lo debo a ustedes que con su concurso y con su participación me ayudaron a educarme y a estar aquí en este lado del mundo, ayudando a construir país. Vale, ahorita comentabas algo muy interesante y es que estábamos conversando y aquí lo voy a, pues, como a poner en evidencia y es que decías, bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí estamos pues para construir. Así que yo creo que esta es una invitación también para que me ayudes y a través de mí ayudes a un montón de personas a entender y a resolver algunas dudas que se han generado con respecto a la transferencia de tecnología y a unos mitos que la rodean, ¿cierto? Que van en torno a eso. Así que entremos en materia, seleccionemos 5 mitos, quizás los más comunes, quizás algunos se nos escapan, pero ya el público nos ayudará más adelante también a solucionarlos y entremos en materia y hablemos de los 5 mitos que hay en torno a la transferencia de tecnología. Vamos con el mito número 5. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Carlos, en el mundo de los investigadores suele pensarse que publicar es enemigo de patentar. O sea, ¿qué piensas acerca de esto? Ese es el primer mito que nos ha tocado, y yo digo nos ha tocado porque hemos sido muchas personas que hemos trabajado dentro de la universidad y por fuera de la universidad con profesores e investigadores, no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia, para desintegrar ese mito de que si yo publico, no puedo patentar, y si patento, no puedo publicar. O que la patente y la publicación son enemigas, y son exactamente lo contrario. De hecho, para efecto de hacer transferencia de tecnología efectiva, la publicación y la patente tienen que ir junticas, tienen que ir de la mano. Y no hay nada mejor en el mundo que decir, oh, profe, publique absolutamente, regáleme simplemente un par de semanitas, 4 semanitas, 3 semanitas, redactamos la patente de invención y al día siguiente, al segundo siguiente, usted publique todo lo que quiera, profe. Es más, yo lo acompaño, yo lo visito, yo le pago el taxi, vamos los dos y publicamos los dos juntos. No son enemigos, al contrario. Y si uno quiere transferir su conocimiento, su tecnología, su saber para ayudar y solucionar algún problema social, no hay nada mejor que tener una publicación y tener una patente junticas
para que facilitar el proceso de transferencia de tecnología. Y eso creo que ha sido parte de la conversación que hemos tenido con muchos profesores, no solamente en la Universidad Nacional de Colombia, sino en muchas otras universidades dentro y por fuera del país, para que nos ayudemos mutuamente a hacer esto mucho más divertido, mucho más dinámico y sobre todo mucho más útil para el público en general. Ok, pero entonces la cuestión aquí es de tiempos y una va primero que la otra, ¿cierto? Entonces primero se patenta, luego se publica. No, lo que haces tú básicamente es solicitar la patente de invención. O sea, ni siquiera es obtener la patente de invención. Simplemente es escribir el documento y presentarlo en la Oficina de Patentes colombiana o en la Oficina de Patentes de cualquier parte del mundo. Nosotros no tenemos ninguna limitación. Y al segundo siguiente, decir, ¿sabes qué? Ahora sí publique, ahora sí hágame el favor y sáquelo en redes, o vámonos al congreso, vamos al evento, vamos a la conferencia, o sáqueme el artículo en la revista X, oye, indexada o no indexada, nacional o internacional. Es simplemente que calcular los tiempos, coordinar los tiempos y hacer las dos cosas al mismo tiempo. De hecho, el documento que yo estoy preparando para publicación me puede servir perfectamente como un insumo importante, técnico, para hacer la solicitud de patente. Entonces, los dos son hermanitos, van junticos, se cogen de la mano, se quieren mucho, se dan besitos. Lo único que no queremos es que se peleen porque no tienen por qué pelearse. La pelea es artificial, no es natural. Es cuestión de tiempo, ¿cierto? De medir los tiempos y de estar acorde a eso. Cuando hablas de patente de invención, ¿te referís a una cosa completamente diferente? ¿Es lo mismo, es la misma patente a lo que yo quiero llegar o cambia en algo? Gracias por tu pregunta. La pregunta es muy importante porque una patente básicamente lo que hace es proteger, darle un derecho de propiedad industrial a un invento. Y un invento es una solución técnica a un problema que existe. Una publicación es una divulgación. Es contarle al mundo qué he hecho yo, a qué me he dedicado, cuáles investigaciones, cuáles son mis resultados. Dentro de esos resultados puede haber una o más patentes de invención. O sea, una publicación podría perfectamente comprender una tecnología y podría haber más de un invento en esa publicación. Y la intención inicial es, y por eso tu pregunta es tan importante, es identificar esos inventos dentro de eso que yo quiero publicar y eventualmente avanzar en el proceso de la decisión sobre cuál de esos inventos quisiera yo proteger como patente de invención y coordinar la publicación con la relación de las patentes de invención y poder sacar los dos documentos al mismo tiempo. Está perfecto. O sea, yo creo que es aquí temas de tiempo y tocas un tema muy importante. Y ahorita estamos hablando, y creo que lo capté así, el tema de la geolocalización, ¿cierto? O sea, en dónde me encuentro ubicado. Porque el cuarto mito habla precisamente de eso. Así que vayamos con el cuarto mito y hablemos. Precisamente otro de los mitos o de las creencias que tienen los investigadores, las personas que van a patentar, Carlos, es que creen que al patentar sus tecnologías se está realizando una protección mundial. Eso sin tener en cuenta que también las personas que hacen este tipo o tienen este tipo de creencias también creen que o que están protegidas por un tiempo ilimitado. Contame acerca de eso. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo funciona? Esa pregunta es muy importante y muy relevante. Lo primero que hay que decir es que las patentes son territoriales. ¿Eso qué significa? Que yo necesito una patente de invención en cada país, en cada mercado, en cada territorio, donde yo quiera que ese invento esté protegido. Es decir, que no cualquier persona que lo quiera usar tenga que pedirle permiso a la Universidad Nacional de Colombia, tenga que pedir permiso al inventor para poder usarla en ese país. Y esto tiene una cosa muy importante y eso que sí, lo que tiene que ver la transferencia de tecnología. Yo lo que quiero es básicamente que en donde quiera que este invento sea una solución técnica a un problema en ese país, existe la patente de invención para que me pidan permiso a mí, yo inventor, yo dueño de la patente, para poder usarla en ese territorio. Y ahí es cuando la transferencia de tecnología, el licenciamiento y la monetización de la propiedad intelectual se vuelve interesante. Pero solamente para decirte, complementar un poco esto, y es que lo que significa es que cuando yo arranco un proceso de patentamiento, por ejemplo, que arrancamos en Colombia, yo tengo básicamente 12 meses para tomar una decisión, y es, ¿quiero proteger mi patente solamente en Colombia o quiero expandirme a otros países del mundo? Y si yo quiero expandirme a otros países del mundo, porque mi solución no es solamente una solución local, sino que puede ser una solución aquí en Japón, o puede ser una solución en China, o puede ser una solución en Australia,
Entonces, yo puedo usar el Tratado de Cooperación de Patentes, que es un tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual Colombia es parte, y cualquier colombiano puede usarlo solamente para decir, quiero usarlo. Y solamente para decir quiero usarlo es presentar siempre una solicitud diciendo esta patente colombiana, que arrancó colombiana, quiero que sea internacional y por lo tanto déjeme protegerla hasta en 180 y pico países en el mundo. Ahí yo abro ese compás, ahí abro ese abanico para que mi invento que originalmente arrancó en Colombia pueda tener el alcance global. Pero entonces, de ahí viene el mito, o sea, que es que hay que hacer esa solicitud antes de, para poder realizarlo. O sea, ¿crees que la gente desconoce este tipo de cosas y precisamente por eso se genera el mito, o por qué viene el mito desde ahí? Es muy buena y gracias por hacerla. El mito viene básicamente por un poquito de desinformación. Un poquito de desinformación de cómo usar eficientemente y efectivamente el sistema de patentes de invención, no solamente el local, sino el global. La ventaja de la propiedad intelectual y de alguna forma la razón por la cual yo, como siendo abogado, estoy aquí en Tokio trabajando y todo el mundo va a decir, pero ¿qué es un abogado en Tokio? Y me lo preguntan, no sé, todas las veces que hablo con alguien. ¿Qué hace usted abogado en Tokio? Es porque la propiedad intelectual es global. La propiedad intelectual no es solamente de Colombia, no es solamente de Estados Unidos, no es solamente de un país específico, es global. Y eso es lo que nos permite tener esa visión de actuar localmente con una visión global. Entonces, usar el PCT es básicamente el mecanismo financiero para que la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, me ayude a mi inventor colombiano a acceder a esos otros mercados internacionales y proteger mi invento allá. Pero yo tengo que hacer algo, o sea, no es simplemente el wishful thinking, no es solamente porque yo quisiera, entonces eso automáticamente ocurre, no. Yo tengo que tener una acción porque tengo que contarle al mundo que yo quiero patente de invención por fuera de Colombia. Y por eso es que tiene que preparar, que tengo que preparar una solicitud específica internacional para poder entrar a esos países en el mundo. Tiene una ventaja adicional, y es que cuando tú arrancas ese proceso de patentamiento, tú tienes la posibilidad de incluir en tu invento que quieres patentar esas mejoras, esas innovaciones, esos nuevos desarrollos o aplicaciones que durante esos 12 meses que llevas tú esperando para entrar a la fase internacional, se te han ocurrido, has venido trabajando, has venido desarrollando y no estaban originalmente en la solicitud patente que pediste en Colombia, pero quieres incluirlo en la nueva, en la internacional. Entonces puedes meter todo eso que te quieres ahí, sin problema, y puedes tener una protección mucho más robusta. Y para efectos de transferencia, entre más robusta, entre más aplicaciones tengas, entre más modalidades protejas, mucho más atractiva es internacionalmente tu patente de invención. Carlos, y el tiempo. O sea, si me dan la propiedad por determinado tiempo aquí en Colombia, ¿me la dan también en los otros países? ¿O cuánto dura una protección? Esa pregunta tuya es muy, muy buena y muy importante, porque una patente de invención, en términos generales, dura 20 años contados desde la fecha de que tú la presentas, la solicitas, no desde la fecha de la conceden. Esa es la diferencia grande con otros derechos de propiedad industrial que existen. Y la ventaja, ¿eso qué significa? Que si yo la solicito el 1 de junio del 2020 en Colombia y le pido esa protección también internacionalmente, lo que yo hago es ligar las dos fechas. Entonces, la protección que va a tener en Francia, o que vaya a tener en España, o que va a tener yo en Estados Unidos, o en Japón, o en China, va a arrancar desde la fecha de presentación en Colombia, o sea, la el primera. 1 de junio del 2020. Y desde ahí se cuentan 20 años hacia el futuro. Desde esa fecha, 20 años hacia el futuro. Y eso genera toda una clase de ventajas deliciosas, sabrosas, hermosas, interesantes para el inventor, para quien quiere usar la tecnología y para nosotros, los colombianos que estamos interesados en entender qué existe en el estado de la técnica y que podemos seguir trabajando para poder seguir desarrollando más tecnología. Y eso siempre ayuda para poder mejorar la capacidad nuestra de tener una oferta innovadora en el mundo. Carlos, con respecto a eso, y cualquier investigador, persona que esté pensando en patentar, ¿qué ventajas? Podemos enumerar algunas que dicen, mira, estás patentando durante cierto tiempo y esas ventajas son esta. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Lo primero es no hay investigador que yo conozca
particularmente universitarios, que no tengan claridad sobre qué pasa en el mundo, cuál es el estado de la técnica. Y la propuesta que ellos siempre publican es, mire, el estado de la técnica llegó hasta aquí, pero yo encontré esto, yo desarrollé esto, yo fui capaz de hacer esto mejor o esto más deficiente, y eso puede ser una solución técnica, puede ser un invento. Es exactamente esa parte novedosa que es lo que yo quiero proteger en la patente de invención. Con la publicación, si yo la publico únicamente, yo simplemente divulgo que yo saqué algo nuevo y entonces todo el mundo se puede apropiar de eso nuevo. Si yo lo patento, le voy a decir, esto nuevo es mío, es de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted lo quiere usar, por favor, pídame permiso, y corrientemente ese permiso significa págueme unas regalías o reconozca que ese invento es de la Universidad Nacional de Colombia o es del inventor X o Y. Esa es la gran ventaja que tiene eso. Alimenta más el estado de técnica para otros investigadores en todo el mundo que van a ver ese invento de este profesor o esta profesora como parte de la estado de técnica, y va a alimentar la base de datos de desarrollo tecnológico en el mundo. Y tiene una ventaja adicional última, y perdóname que sea tan largo y insistente en este tema, y es que la empresa privada, que es la que lleva este invento al mercado, va a poder entender exactamente por qué es interesante o relevante hablar con la Universidad Nacional de Colombia y no con la otra universidad en los Estados Unidos o en Europa, sino porque la Universidad Nacional de Colombia tiene este invento que es novedoso y que genera un impacto interesante en este mercado que yo, empresa privada, me interesa. Y por eso quiero conversar con la Universidad Nacional de Colombia y no simplemente dejarme con lo que ya existe en esta técnica. Entonces yo creo que con esto clarísimo, creo que en todo el tema de países, tiempos y todo esto, y con lo último que me decís, me das la entrada al tercer mito. Estrategia de patentamiento versus hacer transferencia. Mundos opuestos o paralelos, ¿cierto? Carlos, ¿qué tan cierto es que la estrategia de patentamiento y hacer transferencia no pueden ir juntas? Tu pregunta es espectacularmente buena, Alejo, y en este lado del mundo sí que es importante. La estrategia de patentamiento tiene que ir paralela, unida de la mano con la estrategia de transferencia. Cuando uno hace eso, y la estadística es muy grande, o sea, del 100% de las patentes en el mundo, solamente el 0.3% van al mercado. Es decir, van a solucionar un problema real en la sociedad. Es porque pasa eso, es porque queremos patente de invención, tenemos patente de invención, nos dan el documento de patente, que es un documento común y corriente, y eso es como una medalla, como otro grado más, como un nuevo galón aquí, de decir, mire, yo pasé de coronel a general. ¿Por qué? Porque tengo una patente o tengo dos patentes, pero nunca la ve el ciudadano de pie. Ajá. Personas que deberían beneficiarse de esa tecnología o esa solución técnica que el profesor o la profesora o el grupo de investigación sacó, nunca la ve. Se queda únicamente en la patente de invención, se queda como un documento que solamente lo ven los expertos, los conocedores del tema, pero el público en general posiblemente nunca percibe eso. Lo estás diciendo porque pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho. Infortunadamente sí, y no solamente pasa en Colombia, sino pasa en todo el mundo. Y parte de lo que hemos venido trabajando con mucho juicio es exactamente lo que sugeriste al principio con tu pregunta, es yo quiero diseñar mi estrategia de patentamiento, a dónde, en qué países quiero llegar, y la estrategia de referencia, cómo voy a hacer para llevar efectivamente mi invento a la sociedad, invento al mercado, convertirlo efectivamente en una solución que la gente la pueda percibir. Imagínate una cosa súper sencilla, que Luis Pasteur que su desarrollo de la penicilina hubiera quedado simplemente en un documento, en una patentica por allá, guardada en un cajón, y no la hemos visto nunca más. Tú y yo no estaríamos en este mundo, que la penicilina nunca había llegado a la sociedad. Ese es el punto clave ahí, y parte de mi trabajo aquí en Japón es hacer eso, es contarle al mundo en Asia que Colombia, que la Universidad Nacional de Colombia o que muchas otras universidades en el mundo están produciendo tecnologías, están produciendo soluciones que son igualmente efectivas aquí, en este lado del mundo. Pónganle cuidado a la Universidad Nacional de Colombia, pónganle cuidado a los investigadores colombianos, porque están sacando tecnologías de alcance mundial. Y venga, señores aquí asiáticos, les cuento que efectivamente producimos, qué hacemos, y conseguirles igualmente ese proceso de transición a
al mercado y a la sociedad, y ahí es donde la estrategia de transferencia es extremadamente estratégica, hacerla conjuntamente con la estrategia de patentamiento. Carlos, pero entonces para esto también es necesario contar con equipos que acompañen precisamente este proceso, o sea, personas expertas en esto que puedan guiar a los profesores, investigadores en este camino. Sí, señor, tienes toda razón. Tu pregunta es importantísimo. De hecho, los equipos de trabajo que tienen las universidades, no solamente colombianas, sino en el mundo, involucran personas que tienen expertise en el área técnica concreta, que saben de negocios, que saben de finanzas, que saben de asuntos regulatorios, que saben de derecho, por supuesto, que saben de contabilidad, que saben de tributario, porque todos esos temas se involucran cuando uno hace transferencia. Y ahí es cuando las cosas se ponen deliciosas, se ponen sabrosas, porque significa que vamos a aprender y vamos a integrar muchos saberes para convertir esto en una solución que sea práctica y técnica en la sociedad común y corriente. Y a mí particularmente me parece que es la oportunidad que tenemos todos los que estamos involucrados en estos temas de aprender de otros saberes. Quedarme solamente en el derecho, saber solamente en las patentes y ser un experto en las patentes de inversión no me sirve a mí para nada si yo no empiezo a entender que hay otros saberes que necesito integrar para que igualmente me ayuden a que este invento se convierta efectivamente en una solución práctica y técnica en la sociedad. Claro. Ese es un pensamiento que va mucho más allá y que yo creo que también de pronto nos da pie al próximo mito. Así que miremoslo y miremos a ver si se relaciona o no. Ahí podríamos ver el tema de la privatización, y es un tema que causa mucha controversia, porque hay unas personas que dicen que no, que eso tiene que ser público, otros dicen no, se está privatizando y todo eso. Carlos, ¿por qué se piensa o se tiende a pensar que la transferencia de tecnología y los nuevos proyectos solamente se reducen a cifras? Ese mito es de los más peligrosos, en mi opinión, porque hace que la privatización del conocimiento público, que por ejemplo viene de una universidad pública como la nuestra, como la Universidad Nacional de Colombia, termine siendo apropiado por personas particulares que no tengan un beneficio público inmediato. ¿Eso qué significa? Que si yo solamente lo publico, pues yo, Carlos Parra, ciudadano privado, puedo coger esa publicación y usarla como yo quiera, como me parece, para mi propio beneficio. Le pido permiso a la Universidad Nacional de Colombia. Nunca. Le pido permiso a los inventores. Tampoco. Le pido permiso le reconozco algo al Estado colombiano que financió esa investigación, que financió el salario de los profesores. Nunca. Entonces la transferencia de tecnología no es privatizar conocimiento, es al contrario, es hacer que el conocimiento público llegue a la sociedad. Por supuesto, eso puede significar que yo involucre a la empresa privada, pero ese mito de que lo público y lo privado no pueden estar trabajando conjuntamente para llegar a una solución a la sociedad es mentira en Colombia y en todas partes del mundo. Carlos, Si no, pero ¿por qué preguntan a los cubanos y preguntan a los chinos que ellos son comunistas, pero son entienden perfectamente que eso es indispensable si quieren que sus inventos lleguen a la sociedad. Carlos, ¿y por qué crees que hay tanta oposición y causa tanta piquiña cuando se habla de empresas en la universidad, por ejemplo? Porque tenemos todavía ese entendimiento que creo que viene, que era muy de los 60s, de los 70s, de los 80s, en donde había una especie como de aversión a todo lo que fuera empresa privada. Y como como la Universidad Nacional de Colombia es una universidad pública y todo lo que produce son bienes públicos, entonces eso como que era una contraposición. Lo público y lo privado no se quieren, no van. Y parte del trabajo que creo que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo es que lo público y lo privado no tienen por qué pelearse, al contrario. En gran parte del mundo, las universidades públicas son las que proveen el mejor conocimiento al sector privado. Las mejores moléculas, los mejores resultados de investigación salen del sector público, de la universidad pública. No solo en Colombia, en toda parte del mundo. Aquí la Universidad de Tokio en Japón es la mejor universidad y es una universidad pública. Y pregúntenle a cualquier empresa privada quién no quiere los resultados de la universidad pública
de la Universidad de Tokio. ¿Quién no? Todo el mundo dice, pero por supuesto, ya mismo a la orden, ¿qué quiere usted? Alfombra roja para usted. Porque es la mejor investigación, son los mejores investigadores, es el mejor saber, el mejor conocimiento. Eso sí que significa que es poner la empresa privada a trabajar para que ese conocimiento público llegue al público, llegue a la sociedad, y la universidad y los investigadores reciben la remuneración, el reconocimiento que se debe y que corresponde, y no se quede simplemente en manos de un privado que se apropia de eso sin pedirle permiso a nadie. No hay profesor investigador que yo conozca que no quieran que lo reconozcan. Puede que no quieran plata, puede que no quieran volverse ricos, pero que no quiere que le reconozcan que su conocimiento, que su aporte a la sociedad existe. Creo que ninguno. Por eso publicamos. Y creo que es indispensable regular muy bien esa transferencia para que sea una transferencia legal, que sea una transferencia formal, una transferencia que reconozca a los inventores, que reconozca a los titulares de la patente de invención, y no una informal por debajo de la mesa, que yo la hago simplemente porque como la universidad no protegió, como la universidad no hizo ningún trabajo de juicioso de transferencia, pues yo me apropio ese conocimiento como quiera, legal o ilegalmente, y en eso hay muchísima tela para contar, y no solamente en los Estados Unidos, la gran mayoría de conocimiento que se está escapando fuera de las universidades de los Estados Unidos es por esa vía ilegal, por esa vía debajo de la mesa. Y Colombia, Dios mío bendito, nos podemos tener aquí 4 horas contándoles historias, tristes historias de cómo hemos perdido tecnología que tiene un impacto en el mundo en este momento y que se han apropiado sin pedirle permiso a las universidades públicas colombianas y sin reconocer a los investigadores y a los inventores públicos colombianos que han hecho una contribución importante a eso, a esa industria o a ese conocimiento o a esa solución técnica que está en el mercado en este momento. Vale, eso es un tema que podríamos tratar en otro momento. Seguramente habrá mucha tela para cortar ahí y seguramente mucha gente estaría interesada en conocer ese tipo de historias. Carlos, los mitos van creciendo, van disminuyendo de acuerdo a eso. Por este mito que vos decís, con el que empezaste a decir, es uno de los más delicados. ¿Crees que va tomando más fuerza, toma menos fuerza? ¿Cómo lo ves pues, en el entorno universitario? Yo creo que los profesores han venido cobrando conciencia, han venido cobrando, han venido aprendiendo de sus pares. Cuando salen fuera del país y se dan cuenta que muchos profesores de universidades públicas igualmente tienen empresas privadas, tienen su propia startup, tienen su propia spin-off, tienen su herramienta empresarial para poder hacer que su conocimiento de su laboratorio salga al mercado y tenga función en el mercado. Se dan cuenta que nos estamos quedando, el bus se fue ya, el tren ya va como en el siguiente pueblo, yo estoy aquí todavía a pie, con mi bastoncito, caminando. Creo que eso está cambiando aceleradamente y me ha dado mucha alegría, por ejemplo, verificar que la Universidad Nacional de Colombia, para poner el ejemplo de la universidad, ya hay muchos profesores que han tomado el reto de acumular más saberes para convertir su conocimiento en el laboratorio y llevarlo a la sociedad. Y para eso han creado empresas de base tecnológica que están buscando inversión en este lado del mundo y en varias partes del mundo para financiar ese paso que es tan complejo y tan costoso del laboratorio al mercado. Ese brinquito que suena como tan sencillo, no es un brinquito sencillo, es un brinquito muy complicado, y los profesores de la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, se están dando cuenta que efectivamente es un brinquito que hay que dar, que hay que aprender a dar, y que nosotros podemos ser un PhD con 3, 4, 5 postdoctorados y graduado en la mejor universidad del mundo, necesita saberes de mucha otra gente para poder hacer ese brinquito, y ese brinquito es altamente cualitativo, pero es extremadamente importante para que mi solución de mi laboratorio efectivamente la vean los ciudadanos a quien yo quiero llegar como profesor que produce conocimiento en una universidad pública, financiado por la universidad pública. Quiero llevar ese conocimiento al público, a la sociedad. Y allá es donde creo que estamos empezando a llegar poco a poco, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo. Listo. Vos tocaste un tema y un público que es esencial aquí, es el tema de los profesores. Y ya vamos llegando al final. Nos queda la cereza del pastel, el mito número 1. Así que veámoslo y conversemos acerca de este tema tan interesante.
Carlos, ese tema de emprendimiento de origen universitario, si es verdad que emprender y ser profesor universitario son altamente incompatibles. ¿Qué pasa ahí? Porque la gente tiende a creer eso. Eso fue lo que yo recuerdo que yo llegué a Colombia después de terminar mi maestría y de haber trabajado en Japón por algún tiempo. Cuando llegué a Colombia, gran parte de las conversaciones que yo tenía con rectores y con profesores universitarios me pegaban unas regañadas, me pegaban unas ajustadas espantosas. Mejor dicho, yo era el malo, el capitalista empedernido que llegaba a corromper las mentes de los profesores y de las autoridades universitarias. En este momento, afortunadamente, eso ha cambiado de manera importante. Y los empresarios, los profesores que son altamente calificados, las mejores cerebros que tenemos en Colombia, los mejores cerebros, la inteligencia de alcance global que tenemos en Colombia, en este momento tienen perfectamente claro que solamente papers y solamente patentes no son suficientes. No son suficientes. Hay que meterle empresa, hay que meterle sector privado, hay que meterle el sentido de cómo convertir esto que yo tengo, que funciona muy bien en el laboratorio, que funciona muy bien en este pilotico que tengo yo en mi laboratorio, cómo lo llevo yo al mercado, cómo hago que la gente se beneficie de eso. Y ahí es donde a mí me parece que ser profesor de una universidad pública o investigador de una universidad pública y ser empresario no son incompatibles, son indispensables. Y créanme, cuando yo hago el ejercicio aquí de presentar un emprendimiento o de presentar una tecnología, no quieren hablar con Carlos Parra. Carlos Parra puede parecer simpático, yo puedo hacer buenos chistes, pero de que quieren hablar es el profesor, es del investigador. ¿Por qué? Porque el experto es él, el que conoce es él. Y lo que falta es cómo hacemos para poder llevar ese conocimiento al mercado. ¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Qué hace falta para que efectivamente sea escalable y la gente lo pueda comprar en la farmacia? O lo pueda comprar pasado mañana en el centro comercial. ¿Qué pasa cuando yo tengo una quemadura de tercer grado, tengo un invento desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia que me ayuda a solucionar eso en 3 meses y las soluciones que existen en este momento pueden tomar 2 o 3 años para ayudarme a paliar solamente esa quemadura de tercer grado que tengo yo acá? ¿Qué pasa si tengo una solución de la Universidad Nacional de Colombia que me ayuda a solucionar ese problema en 3 meses? 3 meses. ¿Cómo hago yo para que Pedro Pérez, que tiene ese problemita, que no tiene recursos económicos, que no nació con una cuchara de oro en la boca, pueda acceder a esa solución que salió de recursos públicos de la Universidad Nacional de Colombia, que la Universidad de Colombia se lo pueda poner a disposición ya mismo? Eso debería ser disponible para cualquier persona en Colombia y en el mundo. Y eso es lo que yo creo que hace que un profesor empresario sea la mejor combinación del mundo. Y perdóname que yo te... Por eso decís que son indispensables, ¿cierto? Precisamente para solucionar ese tipo de cuestiones. Carlos, y yo me pongo aquí como en el rol de un profesor que dice, pero yo la verdad es que no, de alma de emprendimiento no, yo regalo lo que tenga que regalar, yo no sirvo para eso, yo no sé cobrar, yo no sé todo eso. ¿Qué puede hacer un profesor que en realidad tiene ese tipo de soluciones y en realidad no tiene esa alma? Porque puede pasar también, ¿cierto? Gracias por tu pregunta. La pregunta es muy importante porque efectivamente un profesor es un profesor, es un investigador, es un científico. Pero por favor, quédese ahí. No se me convierta en gerente. No improvise no. Para eso tenemos gerentes. La universidad forma gerentes, contadores, abogados, administradores, altamente capacitados para ayudarme a mí, profesor, que soy un experto en biotecnología, a llevar mi solución al mercado. Y ahí cuando hablamos de esa integración de saberes que comentamos anteriormente, es importante que yo, profesor, reconozca que de eso no sé, que eso no conozco, de contabilidad. No, yo la de mi casa y la de mi familia, pero de una empresa no tengo la más mínima idea. Ir a presentar esto a un inversionista y hacer sus números y llevar mis estados financieros, eso requiere un conocimiento especializado, altamente especializado, que tengo otros profesionales dedicados a eso. El MIT encontró que eso era absolutamente indispensable y hace como 20, 25 años creó un programa sencillísimo, poner a conversar a los estudiantes de la maestría de administración del MBA con los profesores universitarios que están buscando sacar sus tecnologías al mercado. Y los puso a hablar. Y le dijo, mire, ustedes pónganlos a hablar y yo les pago, yo les financio a ustedes con $100,000 para que arranquen ustedes a trabajar. Y eso lo hizo hace como 25 años.
Imagínate lo que eso ha generado, millones y millones de dólares que adicionalmente traen soluciones al mercado. Y tú tienes toda la razón, un profesor no tiene que ponerse a inventar la rueda desde cero. Ahora Mm. que un profesor, un PhD en biotecnología, que se convierte en contador, administrador, abogado, financiero, no tiene sentido. Yo tengo una gran cantidad de profesionales dentro de la misma universidad, altamente capacitados, un equipo de trabajo que la Universidad Nacional de Colombia ha formado para ayudarles a esos profesores, a esos investigadores a ser exitosos empresarialmente, sin que ellos tengan que volver de cero a la aula universitaria a aprender a ser gerentes. No tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es compartir saberes y ayudarnos mutuamente a hacer que esas cosas funcionen y tengan se conviertan en realidad. O sea, el profesor no tiene que saber de absolutamente todo, pero sí tiene que tener la mente abierta para entender que hay un equipo y personas expertas en algo que lo pueden acompañar y le pueden dar excelentes resultados, ¿cierto, Carlos? Estamos de acuerdo. Así es, así es, así es. Y solamente, no solamente le pasa eso. Si usted viene aquí los debates que tienen los profesores de la Universidad de Tokio, aquí en Japón, que son súper inteligentes, que son súpermente capacitados, altamente entrenados, a la Universidad de Tokio le costó una gran cantidad de trabajo y le costó mucho a la Universidad de Harvard y le costó muchísimo a MIT que ellos aprendieran a integrar esos conocimientos y se dejen ayudar, con esos saberes de otras disciplinas que les van a ayudar a poder llevar su solución técnica a la sociedad. Carlos, listo. Entonces, con todo eso que me dijiste, hablamos de 5 mitos que la gente puede consultar en cualquier momento. Muchas gracias por haberme aclarado cada uno de estos. Alejo, pero espérate, antes de que te vayas, antes de que me dejes, solamente para estar seguro que me hice entender adecuadamente, cuéntame, hazme un resumen pequeñito, chiquitico, de cuáles son los 5 mitos de acuerdo con lo que conversamos tú y yo en esos pasados minutos. Perfecto. Podríamos decir que el mito número 5, publicar y patentar no son como el agua y el aceite, ¿cierto? Que para publicar y patentar, lo único que yo tengo que tener claro es temas de tiempos. Temas de tiempos para presentar primero la solicitud de patente en cualquier oficina de patentes del mundo y teniendo en cuenta eso, pues luego ya sí publicar, ¿cierto? Que es una cuestión de tiempos. En el mito número 4, la protección de patentes de investigación es mundial. Eso está muy claro. Las patentes son territoriales. Es decir, si yo presenté una solicitud de patente en Colombia, es para Colombia, en Argentina es para Argentina, en Japón es para Japón, y así con el resto de países, ¿cierto? Lo que yo sí puedo hacer, como lo hablamos ahorita, es escalar, crear redes y crear cosas de acuerdo a donde yo necesito eso. Tampoco es publicar o patentar en todas las partes del mundo, además porque eso trae otras cuestiones monetarias, es muy costoso, no tiene utilidad y todo eso, ¿cierto? En el mito número 3 tenemos la estrategia de patentamiento versus hacer transferencia. No son mundos opuestos, sino mundos paralelos, pueden ir de acuerdo a eso. En el mito 2, la transferencia de tecnología es hacer que el conocimiento público llegue a la sociedad responsablemente. Así que es uno de los temas que me decías, es más difíciles de tratar, es uno de los mitos más delicados y que no se reducen solamente a cifras, ¿cierto? Es hacer que en realidad esa transferencia de tecnología llegue a la sociedad e impacte positivamente y responsablemente, ¿cierto? Y en el mito 1, que lo acabamos de tratar, ¿cierto? Esa integración de saberes. El investigador es bueno en lo técnico y en lo que sabe con su solución técnica, y hay otras personas expertas en temas gerenciales, en temas de números, en temas de un montón de cosas que le pueden ayudar. Y lo importante aquí es que el docente, el investigador, el profesor entienda que soy bueno para esto, tengo una solución y me puedo rodear perfectamente de un equipo que las universidades, al menos aquí en la Universidad Nacional de Colombia, en sus diferentes edades, cuentan con equipos expertos en esto para acompañar, y estoy seguro que en otras universidades también. Le diste a Leo. Qué bueno que le di. Ya eres experto. Buenísimo. Yo creo que un poquito, pero creo que quedó claro, ¿cierto que sí? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ti por ponerme atención. Carlos, al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu disposición,
porque como lo habíamos dicho y tuve la oportunidad de decirlo en la presentación, sos un teso en el tema, me lo aclaraste de la mejor manera, de que lo pudiese entender con términos claros. Cuando no los tuve también me los aclaraste, así que muchas gracias a vos por esto. Y agradecemos también a las personas que nos acompañan en este espacio. Recuerden que nos pueden escribir aquí en el chat de la transmisión si conocen algún mito sobre transferencia de tecnología o tienen alguna inquietud o aporte sobre este tema, nos lo pueden hacer saber, tanto en este chat como en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, @DieUNMed. Ahí los estamos leyendo, estamos prestos a solucionar cualquier duda que tengan acerca de este tema, así como Carlos fue capaz de solucionarme las dudas que tenía en este. Carlos, muchísimas gracias nuevamente y esperamos seguir contando con vos en futuros espacios para que nos aclares y un montón de temas más que giran en torno a este mundo tan bacano. Muchas gracias a ti, Alejo, por la invitación, por la oportunidad de conversar con todos en la Universidad Nacional de Colombia y siempre dispuesto a ayudar. Si está a mi alcance, por favor, cuente conmigo. Para mí es un gusto estar con ustedes y compartirlo con la universidad, por supuesto. Chao. Buen día para ustedes. Hasta luego.